169. Algunos y otros. Algunos adoran el fútbol, otros la ropa de moda, otros más los tatuajes, otros la calma, algunos tienen casas lujosas, otros simples viviendas de cartón, algunos poseen bienes materiales de sobra, otros lo indispensable y otros más ni siquiera lo mínimo indispensable. Algunos estudiaron en universidades prestigiosas, otros no alcanzaron a estudiar más que un par de años, algunos adoran a la Virgen, otros, ateos andan por la vida, y sin embargo, en lo profundo, ¿cuál es la diferencia real entre algunos y otros? 170. Un manto con olor a muerte merodea sobre nuestra alma, sobre nuestra racionalidad, sobre nuestra mente, sobre nuestras ideas, y con una contaminación repugnante intenta cubrir todo. Ese manto busca que las flores se marchiten, no que se mueran porque eso significaría que dejen de sufrir, cruelmente quiere verlas débiles, indefensas, con dolor y agonía, viviendo pero sin poder vivir. Ese manto debe ser desplazado, erradicado, desterrado por completo de nuestras vidas. Ese manto incluye por supuesto mentiras históricas como la de la supuesta fealdad. Las flores somos metafóricamente los seres humanos que vivimos envueltos entre este tipo de pesadez. Qué gente tan pesada, qué sociedad tan pesada hemos construido, juicios por un lado y por otro, críticas a la apariencia, a las posesiones, a la posición social. Cuando no hay argumentos pero existe el deseo de dañar surgen este tipo de mitotes, corajes y resentimientos guardados motivan estas conductas. Cuando uno recibe ataques de este tipo, o sea huecos pero afilados, uno puede saber que el corazón que los emana lleva consigo muchos odios y resentimientos anidados y así uno tomando distancia puede simplemente evitar que dañen, porque el único daño en este juego de palabras es el que uno mismo puede hacerse. 171. La rareza del mundo, o mejor dicho la abultada contradicción, es que todos llegamos iguales, en condiciones idénticas, sin categorías, ni conceptos, ni mucho menos diferencias, y al mismo tiempo, con una cultura ya establecida, todos nos adherimos a alguna clasificación económica, social, política. Algunos por herencias económicas, otros por supuesta belleza, otros por fama, todos inventos, todas mentiras históricas que van distanciando. A nosotros, los que creemos en la igualdad, no nos importan los superficiales estigmas, contingencias, nombres o situaciones, lo que nos interesa es el ser humano y en eso, todos, coman como coman, tengan los rasgos que tengan, los modales que manejen, el dinero o la ropa que usen, no hay estratos, rangos, divergencias ni infectas contradicciones. 172. Un cadenero en un bar, su función es la de escoger quién entra y quién no. ¿Cuáles son los criterios de selección? En realidad muy ambiguos, segaramente tienen que ver los estereotipos en todo esto, y los que van siendo seleccionados para entrar, en lugar de abandonar su supuesto privilegio y decir tal vez, todos somos iguales, debemos entrar sin discriminación, entran orgullosos con una sensación de superioridad, diciéndose quizá, seguro me han escogido por guapura o por tener estilo, dinero, fama, qué sé yo qué locura pasa por la mente que se ve envuelta entre este tipo de extravagancias y alucinaciones. Un cadenero en un bar, ¿cuáles son sus criterios de selección? Las apariencias, o sea los estereotipos que como jueces tenga en su mente. Un cadenero en un bar deja entrar a una modelo, le da lugar especial, le hacen descuento en su consumo, la tratan con mucha exclusividad, en cambio una persona mal llamada socialmente fea se queda sin entrar al mismo bar. No cabe duda que nosotros mismos como seres humanos nos hemos encargado de hacernos daño, de dividirnos, de crear el resentimiento social y la separación. Sin embargo, somos nosotros los que podemos a través de buena voluntad y actos que la reafirmen cambiar todas estas condiciones. El resultado será tal vez un mundo más justo. La igualdad como justicia y no las apariencias, la igualdad como criterio y no el aspecto. La interpretación de las apariencias depende de ocurrencias, la igualdad solo deja ver que todos los corazones están hechos de la misma carne, no hay diferencias, entre los seres no hay diferencias. Ha sido un largo proceso histórico y cultural el que las ha venido creando y por si fuera poco acentuando. 173. La figura, es decir, el aspecto de cada ser, genera una creencia, venida de afuera, de lo social. Esta creencia sobre lo que uno es basada en el aspecto físico no se le parece nada a lo que el alma significa. Si hubiese una sensación de igualdad reflejada en cómo se perciben las apariencias habría incluso menos violencia, resentimiento, odio.
Y el alma con todo el amor infinito e inquebrantable que alberga se pondría de manifiesto esparciendo su hermosura, derramándola en todos los cuerpos sin excepción, y en todo esto lo que puede cambiar es la mirada. Una mirada de amor puede cambiar la realidad, la mirada es conformadora. Los juicios sobre la apariencia confunden, las desmitificaciones de los juicios sobre el aspecto físico de las personas puede ayudar a descontaminar las ideas que se tienen sobre uno mismo. No existe la fealdad, es solo una mala broma. 174. Lo natural es la igualdad y lo artificialmente creado es la diferenciación entre los seres. El dinero ligado al reconocimiento y los estereotipos son mentiras históricas que atentan contra la unidad. 175. Alguna esclavitud, el poder la provoca, y los hombres débiles o quizá bondadosos a sobremanera, la permiten, pero hombre, el coraje también es una virtud. Habrá de pensarse entonces por qué sigue el sometimiento. 176. Unos ojos desestereotipados contemplan la dicha, la diversidad sin ideas turbias, todo con alegría se ve entusiasmadamente por unos ojos desestereotipados, como seres regocijados, con mucha ternura. Los que ven a los demás sin ojos comparativos, se sienten en paz, en armonía. Todo esto acerca a la unidad, a los corazones a sentirse seguros, a las personas a ser libres, amadamente libres, desestereotipadamente libres. 177. Las 1000 millones de ramas, y las derivaciones de estas, a modo de reproducción, que ha propagado la infección de los estereotipos, caen sobre nuestra cultura actual dejando desgracia, sombras, e infinidad de comparaciones. El ser se hunde entre toda esta farsa. En lo profundo, o mejor dicho más allá de estas enredaderas, que son los juicios, se encuentra ansiosa de ser descubierta una paz inmensa capaz de iluminar toda esa niebla turbia, que con su vaivén recorre las cavernas de nuestra mente. Lo único que hace falta para que esa luz se active y para que junto con ella desaparezca la amargura de vivir para los ideales de belleza, para las apariencias y el conjunto de interpretaciones que entrellevan es el reconocimiento de esta mentira histórica. El primer paso es justamente ese, posteriormente, una vez develada la realidad, y quizá con un proceso de duelo intermedio, lo que viene es alegría, completud, unidad social. Nadie se sentirá ni menos ni más por su aspecto, y la sensación de vacío que provocan las comparaciones necesariamente habrá desaparecido, la existencia robustecida gozará de plenitud y esperanza. 178. El no dañar, la no venganza. La venganza no es un camino trascendental, sino más bien uno que provoca más problemas, menos paz, más guerra, alteración, distorsión, desorden, incertidumbre, desgracia, azotes. La pulsión de muerte está en el fondo agitando los mares de la estructura del alma de la humanidad para generar este tipo de emociones, llevándolas al límite, gozando del conflicto que se suscita con este insano deseo de hacer sufrir, porque la venganza lo que quiere es que el otro sufra, que se humille, que se queme sin morir. No pretende que el otro desaparezca, sino que tortuosamente se arrodille y remolinee entre su sangre fresca implorando perdón. Soberbiamente el vengativo eso quiere, aprisionar al que cree culpable y responsable de todos sus males para hacerlo pagar por cuenta propia, y así poder recibir ante sus ojos los ruines destellos de la perversidad que malogra batallas, lágrimas, gritos, desesperanza e invalidez. El pleito encarnizado, la fatídica rabia espumosa y las grietas desairadas y resecas que dejan los filos de la venganza, eso y más descoyuntamiento aún espera el alma oscura, que se encuentra llena de resentimiento, de odio y de desagradecimiento. De esa ilusión se alimenta el ego, y sin embargo en eso no hay vida, ni amor, ni perdón, ni reconciliación, ni paz, ni armonía, lo cual quiere decir que entonces en realidad el ego, con todo ese teatro, se alimenta de la nada, de la postputrefacta, incipiente y descolorida nada. El ego quisiera que la realidad se acomodara a su antojo, no pretende servir sino poner a su servicio al resto de lo que en el mundo hay. El ego quiere recibir en todo momento admiraciones, adulaciones y pleitesías. Quiere ver sometido al otro, de esa insignificante y efímera energía se complace, y al final el gusto le dura poco. Entonces ocupa para evitar su rendición y seguir colmando sus encías, nuevas víctimas que le den, lo que él no tiene, amor, y por eso daña, ilimitadamente y sin embargo el límite es el cuerpo, porque el alma es inquebrantable, el ego entonces puede matar el cuerpo, los rostros, la piel, la carne, pero nunca el alma.
El ego carcome las estructuras de los vínculos y es el mismo ego quien, embriagado de irrealidad, estereotipos y fantasías, el que quiere poner losas sobre los demás para que no puedan andar, ni mucho menos volar. Pero existen otros caminos posibles. El resentimiento y sus conjuntos no son la única alternativa a seguir. La luz, el perdón, la ternura, la compasión, el amor con toda su paz y felicidad son en sí mismos elementos inmutables que detrás de todo lo infame que vemos aguardan para aliviar la nefastez de una sociedad dividida que se encuentra agrediéndose entre sí. El no dañar es una opción para contribuir a alguna trascendencia posible. El odio reprimido puede conducir a la neurosis, e incluso al envenenamiento emocional del ser. Por eso la represión no es una opción, todo ese malestar tiene que salir. El ser puede y quizá debe desembarazarse de toda cólera que en su corazón esté guardada. Por su parte, la venganza, es decir, el odio puesto en práctica contra aquel que parece haberlo fundado, daña de igual manera y genera más violencia. El fuego del odio mezclado con venganza se vuelve incendio incontrolable. Por ese motivo no es, quizá, en aras de buscar una sociedad más justa y bondadosa, la venganza una buena opción. Pero entonces, ¿qué hacer con la ira contenida? Buscarle salidas que no dañen, por ejemplo, antes de pegarle a un niño, gritar en el cerro, antes de ofender a una madre, salir a andar en bicicleta, antes de reprochar, dialogar, antes de vengarse. En general, buscar alternativas catárticas, reconfortantes, apaciguadoras que generen conciencia, mediante las cuales esas emociones puedan salir sin lastimar a nadie. Los psicólogos, los grupos de apoyo, los talleres de yoga, los conciertos, los amigos, el fútbol y cualquier distracción que implique meditación y desahogo sirven para tales fines. Lo importante es no dañar a otros, ni hacer más grande el incendio. Y en el fondo de todo esto, la reconciliación y el perdón parecen, aún más allá de las propias distracciones y la catarsis, que pueden ser atenuantes y confortantes, y además pueden ser la conversión necesaria y por ende la liberación a todo este tipo de desdichas. Puede existir el anhelo propio y quizá social de encontrar las mentiras históricas, los traumas, las agresiones recibidas, e intentar despojarse de ellas, arrancarlas de su enquistamiento y aparición continua, y en su lugar dejar la oportunidad de que una nueva inocencia brinde su espontaneidad, y también dejar que surja alguna amorosa incomprensión e ignorancia y por ende asombro de las cosas y sucesos. 179. La foto de una niña de 15 años aparece en una página de internet en donde supuestamente aparecen las niñas más feas de su ciudad. Ella reacciona diciendo, ¿quién dice quién es fea y quién no? Eso es muy arbitrario. Liberador razonamiento. Ojalá que cuando aparezca su foto en una página en donde sea ella la más bella encuentre en eso la misma arbitrariedad. La justicia implica también perder una serie de supuestos privilegios en favor de la igualdad. 180. La lucha en favor de erradicar los estereotipos es una lucha política. Con ella se busca justicia y paz, no competencia, comparación o engreimiento, situaciones que promueven precisamente los estándares y los parámetros que los estereotipos llevan en sí mismos. Es una lucha política la de ir en contra de los estereotipos, porque son estos mismos los que a través de su subjetividad victoriosa, le restan libertad a la existencia del ser, y si alguna subjetividad se impone como victoriosa o verdadera aunque no lo sea, entonces el asunto es también de tipo político. Los errores históricos, como el que la mujer no hubiese tenido derecho a votar, o la esclavitud, fueron corrigiéndose con el uso de la política, las ideas y por supuesto generando conciencia. Hoy día siguen vigentes varias batallas en favor de alguna justicia posible. Las libertades ganadas para tener permanencia necesitan de la labor política. El poder que tienen los estereotipos se lo hemos conferido nosotros mismos, envueltos por tergiversadas interpretaciones de la realidad, y en razón de disminuir la violencia parece importante desvanecerlo a fin de no perjudicar a nadie. La igualdad es lo que en el fondo se busca, una igualdad que por naturaleza nos pertenece pero que por decisiones y manipulaciones se ha desvirtuado. El privilegio de unos cuantos no puede implicar el detrimento de otros. La fealdad no puede ser el soporte de los bellos, sencillamente quizá porque ni uno ni otro concepto existen en función de alguna lucha de poder o para demeritar a alguien. La belleza es para todos por igual. Desde ese punto de vista la belleza sí existe, pero cuando sirve nombrarla para empequeñecer a otros el concepto resulta tramposo, falso, lleva entonces en ese caso la intención de segregar, de dividir, de someter, no de emancipar.
La fealdad como concepto puede ser utilizada vanidosamente para ofender, para insultar sin argumentos, es decir, para violentar sin sustento, para sacar ventaja con mentiras. Nadie puede dejarse engañar, la fealdad no existe, es un invento humano, todas las personas poseen belleza, entonces, políticamente, ese mito de la fealdad no puede y quizá no debe dominar más a la humanidad. Privilegios, belleza, luz, hermosura para todos, esa es la consigna. Es insano que en la sociedad se permitan divisiones por razones que no tienen sentido, por falsedades. No existen ciudadanos feos, ni ciudadanas feas, en general, en lo que respecta a la apariencia del ser del hombre y la mujer, no existe la fealdad. No hay mejores, ni peores, no hay rangos, tampoco clases, jerarquías o niveles, simplemente lo que hay son cuerpos, caras y estructuras hermosas todas, absolutamente todas. 181. Borrar los estereotipos no significa de ninguna manera quitar el gusto, al contrario significa liberarlo de atavismos, prejuicios y preconcepciones, de tal suerte que no solamente unos pocos ocupen el lugar de los más buscados o amados y otros el de los olvidados o rechazados. Los estereotipos hacen que la percepción se limite. Al quedar libres de estereotipos, la percepción podrá ver belleza en donde había fealdad. Eliminarlos no significa entonces desalentar el gusto y la atracción, sino más bien todo lo contrario, o sea, expandirlas quitando los candados que habían quedado estrictamente cumpliendo las órdenes de sofocar precisamente el gusto y la atracción. De tal forma que lo que sí limita el gusto y la atracción son los estereotipos y no su incumplimiento. Una rebeldía en este tema, una desobediencia sobre lo que se ha dicho en relación a que existe la fealdad en las apariencias, puede significar un paso más hacia la unidad, la fraternidad, el amor y la paz. Las convenciones humanas y culturales quedan fijamente, operando en la realidad, hasta que se duda de ellas y se modifican, sobre todo si promueven discriminación, violencia o simplemente si son injustas. No es lo mismo decir, como te puede gustar esa si está bien fea, a que a cada quien le guste quien sea sin ser juzgado por ese motivo. Los juicios son en el fondo producto de los estereotipos, los cuales generan miradas preconcebidas, poco inocentes, poco espontáneas, poco libres, poco esperanzadoras. Una mutilación social, dicen por ahí, ¿y de qué se trata? De los estereotipos. 182. Propiedad privada, la belleza, para unos pocos. Pero el mundo le dio de manera natural esta dicha a todos, sí, pero a alguien se le ocurrió inventar que no es para todos y decidió convertirla en propiedad exclusiva de unos cuantos, así somos los humanos ruines, acaparadores y mentirosos. 183. La igualdad, la belleza, la bondad y todas las existencias esenciales, experimentan a veces algún cambio, por pequeño que sea, o cada una de ellas, siendo pura y simple, subsiste siempre la misma en sí, sin experimentar la menor alteración, ni el menor cambio. Es preciso que sean siempre las mismas, que no muden jamás. Parece claro que el concepto de reminiscencia que aparece en los diálogos de Platón hace alusión a que el conocimiento esencial está dentro de cada uno, y la florescencia de su recuerdo no es más que la memoria, justamente de la igualdad, belleza y bondad que inalterablemente es para todos. Las formas cambian pero no por eso la belleza se altera. Algún evento pasado puede sin embargo desfigurar la apreciación que se tiene sobre los objetos, siendo entonces que el rasgo que alguna persona posea puede ser asociado con alguna experiencia similar, y esta influencia del pasado puede despertar miedo, tranquilidad, agrado, disgusto, u otro tipo de sensación, la cual dependerá de la relación epistemológica ocurrida, de lo aprendido anteriormente. Esto muestra que lo que hoy se percibe puede conocerse, o mejor dicho relacionarse con base en lo ya vivido, no solo desde que se nace en el cuerpo, sino tomando como referencia toda la genealogía, y esto supone a su vez que la influencia ejercida viene desde que el primer hombre y la primer mujer existieron. Las variantes interpretativas son como los vientos, siempre dependientes de la temperatura y el entorno, en cambio la belleza es invariablemente la que permite tanta diversidad. Y si de algo bello como soporte se concibe algo feo, no es necesariamente que lo feo exista, sino más bien que se ha malentendido. La esencia nunca cambia. Lo mismo sucedería para las formas, símbolos y aspectos de las personas, en ellas veríamos siempre belleza, si pudiéramos ver con mirada inocente, desprejuiciada, descontaminada.
Desgraciadamente lo que ha pasado es que por creer lo que se dice y por lo ocurrido antropológicamente, la belleza esencial se ha olvidado, pero eso no significa que no exista, solo falta recordarla. La reminiscencia de la belleza sería recordar que todo es bello en su forma, color, tamaño, aspecto. Lo contrario, es decir, lo feo no puede ser real porque nada le da soporte, ni sentido, ni argumento, simplemente es algo que no se logra suficientemente, que se autodestruye, que se autosabotea, que dura muy poco, lo que un silbido tal vez. Los decires sobre lo feo son cambiantes, pero esos mismos discursos dependen de algo estable, es decir, lo bello que les permite incluso tanta variación. Entonces no es que lo feo exista, simplemente ha olvidado su belleza. En un paso distorsionado ha logrado alterar, pero solo con la imaginación, lo fundamental, que es justamente la belleza, siendo así todo lo que se vea feo será producto de una insana y contaminada apreciación, perversa tal vez, descoyuntada, invertida, ensombrecida, enferma o quizás simplemente amnésica. Si lo cambiante no tuviera un soporte estable se perdería, se autodevastaría, colapsaría, y lo hace, pero eso no sucede absolutamente, es decir, a pesar de las variantes algo hay en el mundo y si algo hay es porque algo inmutable lo sostiene, la belleza es el sostén y de ella misma solo belleza emana, los cuerpos, los rostros, las formas y las conformaciones de las personas son bellezas que en ocasiones por el mito social que chismorrea sobre la fealdad han olvidado su verdadera esencia, la justa y amorosa hermosura. 184. Y uno podrá visualizar que para Platón el cuerpo es cambiante y por tanto inestable y claro, pero no por eso es feo, y además toca a uno como ser humano, a través de la filosofía y la política, como instrumentos de cambio, hacer que esa inestabilidad y esas diferencias y peculiaridades entre cuerpos no lleguen a la discriminación, el rechazo o la violencia. El cuerpo, aunque parezca contradictorio, por su naturaleza finita, puede ser una expresión de la estable y eterna belleza que en todo reside. El cuerpo puede ser hermosamente la casa del alma y a su vez una expresión finita de la propia infinitud. 185. Platón. Pero ante todo estemos en guardia, para no incurrir en una gran falta. ¿Qué falta? Le dije. La de ser misólogos que los hay, como hay misántropos, porque el mayor de todos los males es aborrecer la razón, y esta misología tiene el mismo origen que la misantropía. ¿De dónde procede entonces la misantropía? De que después de haberse fiado de un hombre, sin ningún previo examen, y de haberle creído siempre sincero, honrado y fiel, se encuentra uno al fin con que es falso y malvado, y al cabo de muchas pruebas semejantes a esta, viéndose engañado por sus mejores y más íntimos amigos, y cansado de ser la víctima, termina por aborrecer a todos los hombres, y se convence de que no hay uno solo sincero. ¿No has notado que la misantropía se forma de esta manera y así por grados? Sí, le dije. ¿No es esto una vergüenza? ¿No es evidente que semejante hombre trata con los demás sin tener conocimiento de las cosas humanas? Porque si hubiera tenido la menor experiencia, habría visto las cosas como son en sí, y reconocido que los buenos y los malos son muy raros, los mismos los unos que los otros, y que los que ocupan un término medio son muy numerosos. Análogamente, una mujer, habiendo tenido una experiencia negativa con un hombre acaba, por aborrecimiento a él, odiando a todos los demás hombres. ¿No es esto una falta de confianza? ¿No es esto reducir la condición humana, el género, la expresión de la vastedad, a una vivencia específica? ¿No es quizá un mecanismo de defensa que impide ver algo distinto, o sea, no es quizá un prejuicio? La asociación que la mente tiene es fuerte en relación a eventos ocurridos, pero más allá de las propias asociaciones que nuestra psique realiza, un infinito cúmulo de sucesos distintos son viables. No siempre pasa lo mismo, pero el trauma y el relacionar unos símbolos con otros, a veces es muy potente. La mente necesita limpiarse, depurarse, confiar, amar. La humanidad necesita todo eso. Reflexión. ¿No es la idea de la fealdad una forma de misantropía? 186. Fulano, dime el nombre de alguna persona que por su aspecto físico pueda ser considerada fea, pero sin temor a equivocarte. Fulano se quedó callado. 187. Digo, Fedón, que con los buenos y los malos sucede lo que con los muy grandes o muy pequeños. ¿No ves que es muy raro encontrar un hombre muy grande o uno muy pequeño?
Lo mismo sucede con los perros y con las demás cosas, con lo que es rápido y lo que es lento, con lo que es bello y lo que es feo, con lo que es blanco y lo que es negro. ¿No notas que en todas estas cosas los dos extremos son raros, y que el medio es muy frecuente y muy común? Sin embargo, la fealdad en la apariencia del ser del hombre y la mujer, por más que quiera categorizarse o compararse entre algún punto y otro, no existe, es un invento, más falso que subjetivo. 188. ¿Lo normal que es en verdad lo normal? Parece un acuerdo, un estereotipo, una delimitación de lo social, una forma de percibir y restringir la percepción en relación y desde todos los sentidos posibles, ya sean olfato, tacto, vista, gusto, oído, o cualquier otro sentido metafísico que eventualmente tenga consideración o referencia. Todo esto circunscrito a moldes aceptados o comunes aparece ante nosotros como la normalidad y lo no aceptado. Es locura, genialidad, o carece de ciertos valores morales que también han sido acordados en el seno de una sociedad que desplaza su existir sobre convenciones implícitas en su forma de entender el mundo y describirlo como normal o anormal. Esto acaba siendo también una forma de señalar, de dividir, de enfermar la realidad, sobre todo cuando se vincula a la apariencia de las personas. Una mujer o un hombre se atreven a usar ropa diferente a la usada comúnmente, y la sociedad aparece con sus burlas inhibiendo cualquier expresión distinta. En la sociedad que somos y en la misma que hemos bebido toneladas de estereotipos, es común que clasifiquemos, critiquemos, discriminemos e incluso insultemos lo inofensivamente distinto, lo pacíficamente diferente. Otra manera de ver esto, otra opción no violenta sino amorosa, es dejar en libertad, siempre y cuando exista respeto. Tal vez esta sea una alternativa, la ausencia de juicios, ante las presumidas normalidades o anormalidades, y las convenciones sobre cómo verse, comportarse, vestirse, sobre cómo ser. Una joven tejió un adorno para su cabello, grande adorno, con ternura y devoción terminó su creación, artística creación. Se lo puso feliz, se miró al espejo y se fue a trabajar. En su oficina las burlas, las miradas no cesaron, ella llegando a su casa y estando en ese sitio seguro no paró de llorar, nadie pudo ver su dolor, pero ¿se debió a los estereotipos? ¿Qué manera tan nefasta de matarnos los unos a los otros? Una creación del alma, socavada por una serie de interpretaciones falsas, nadie puede ser juez de nadie sobre las apariencias. Una vez más puede verse el filo que hay en los decires sobre la fealdad o la ridiculez, decires falsos pero incisivos. Tal vez exista otra manera de convivir en este mundo. ¿Más allá del juicio sobre las apariencias? Quizá exista una luz que borre estas sombras y deje en paz y libertad la existencia de las personas. 189. ¿Y cuál puede ser la importancia o mejor dicho la necesidad en favor de la vida, de desmantelar la idea de lo feo? La pregunta sugiere la respuesta. Desmantelar esta idea es actuar en favor de algún ímpetu de vida en detrimento de cierto deseo de muerte y de la hostilidad que ésta representa. Es también al mismo tiempo actuar o discursar en favor de la paz y la concordia, achicando la violencia y la desarmonía sin enfrentarlas propiamente, o sea, sin ser igualmente violento. La revolución de las ideas es amorosamente un camino a la libertad. La idea de fealdad puede ser simplemente sustituida por la idea de belleza generalizada. En este caso el amor ocupa entonces el lugar del odio, la competencia, el resentimiento y las comparaciones, que son peculiaridades muy visibles del ego, que en el fondo quizá también son amor pero invertido. La depresión, el suicidio, la no autoaceptación son algunas de las nefastas consecuencias de caer en este juego de poder que promueve la apariencia, y que también en otros conjuntos y ambientes promueve el dinero, la fama, el poder político y el poder económico. Muchos delirios ocultan la igualdad entre los seres, todavía como mantos cubren este mundo. Más allá del dinero, la supuesta belleza, la fama, o el poder, ya sean circunstanciales o meritorios, todas las personas somos iguales, y eso queda olvidado en ocasiones porque la frenética realidad y vida que se adhiere a estas superficialidades difícilmente puede ver lo que hay detrás de todo este teatro. 190. Lo antropológico social es como un mar interconectado. El aire une a través de una frecuencia invisible que estrecha sus elementos para vincular. El todo no deja nunca de estar entremezclado, lo cual sugiere que nada se encuentra apartado absolutamente. Decir lo feo por un lado y creer que no impacta en otro es creer en la separación de las cosas o creer que algo en este mundo puede quedarse aislado. Sin embargo, esto no sucede así. Cada sonido, vibración, impulso, pensamiento,
palabra influye en la totalidad de lo real. Lo mismo en el mar antropológico, cualquier veneno derramado, o cualquier decir sobre lo feo en la apariencia, deja su amargura ampliamente. Sembrar la toxina del decir sobre lo feo en un espacio es al mismo tiempo contaminar todo, dejando el ejemplo con el propio actuar y sentando el precedente a partir de la conducta que uno mismo ejerce sobre el mundo. Los ácidos se desparraman cuando uno mismo los esparce, uno es entonces en parte responsable de lo que respecto a estos temas ocurre. Una opción para no seguir propagando la toxicidad es parar de juzgar y empezar a ver la hermosura en todo lo que hay. La repetición de lo derramado, la voz terca que retorna incesantemente, el morbo de multiplicarlo es en sí el proceso mediante el cual el estereotipo como si fuese escultura se va forjando. Mientras más se repite más arraigo genera, y a más repeticiones más ancho se vuelve el delirio. Pero uno mismo es el que le da vida a este fantasma, sin morbo, repetición, intriga, rumores o juicios no tiene ningún poder, ningún margen de maniobra. Se vale entonces del propio delirio y de la locura de hacerle culto a lo que es falso pero que aún así seduce las ansias de seguir, cual vicio, enfermedad o enajenación. A veces no solo se dice lo feo, no basta con ese decir y se acude a descalificaciones más agresivas diciendo entonces horrible, ese está horrible o esa está horrible, o también se utiliza la palabra adefesio. Cuánta insinuación de muerte hay en estos conceptos, cuánto odio y deseo de clasificar, cuánta división y al mismo tiempo cuánto vacío, necesidad de afecto y comprensión. El que quiere matar lo que quiere en realidad es quizás ser amado, pero no sabe, por la espesura de los resentimientos, cómo hacerlo de otra manera. Decirle a un tercero que alguien es feo y pensar que esto no afecta tanto al implicado como a la sociedad en general es ingenuo. Decirle a alguien que alguien es feo o fea es auspiciar, a través del chismorreo, un veneno ante el cual uno mismo queda expuesto. 191. La burla, otra forma de violencia. Una niña hace su presentación de baile y por su aspecto físico y por su forma de bailar recibe burlas, ella empieza a llorar y saliendo se siente inmensamente fatal. Lo que su alma expresaba, con su movimiento y su baile fue juzgado con un puñado de burlas. Ella se creyó las falsas interpretaciones que los burlones hicieron tanto de su baile como de su apariencia y fue quizá uno de los peores días de su vida. La burla es una manera de dividir y al mismo tiempo de intentar apagar la luz y el infinito brillo del alma. El alma nunca se apaga, las burlas son solo intentos muy desafortunados de lastimar, a veces. Lo consiguen, pero esto no quiere decir que en el fondo el brillo del alma se encuentre apagado. Únicamente se aturdió con alguna de las mentiras históricas o con alguno de los muchos comportamientos nefastos que en el seno de la cultura se manifiestan. 192. La simetría como fundamento de lo bello. Algunos podrán decir que lo simétrico más allá de cualquier prejuicio, idea o interpretación es lo que atrae al ser, lo que le provoca íntimamente fascinación y qué tan simétrico. Porque una exageración en ese sentido puede hacer parecer inhumana la belleza y resultar en todo caso fría, empresarial e inexpresiva. Los detalles de la propia falta de simetría pueden ser vistos por unos ojos sanos como hermosos, las arrugas en la piel son hermosas, la colocación poco alineada de los dientes, unos ojos con una distribución irregular pueden parecer sublimes, al final todo si se observa con el corazón y a detalle tiene su encanto pudiendo ser hermoso y sublime más allá de la propia simetría. La belleza está por sobre todo, acaparando todo y dejando que todo sea igualmente hermoso. 193. La fealdad vive en la mente que la interpreta y no en las personas, una mente sana y libre vería en todo, hermosura. La persona llamada fea no emana fealdad, son los sentidos de quienes la perciben así los que han enfermado de estereotipos, rencor, cizaña y odio. 194. El resentimiento es contagioso, como la gripe, y se contagia con palabras, con expresiones corporales, el que padece de este mal del alma, de esta espesura, emana la enfermedad con filo en sus palabras, las esparce y se ve en su rostro el dolor del daño. El amor es un antídoto contra este penoso malestar. La empatía es responsabilidad de todos para ir saneándonos como sociedad. Unidad, integración, cooperación, firmeza, eso ayuda en los asuntos humanos o mejor dicho animales. 195. La fealdad solo vive en la mente, quizá valía la pena decir esto tan simple en una idea. 196.
Las apariencias que se les parecen a las de los estereotipos adquieren poder, un poder parecido al del dinero, la fama o al del poder político. Una relación de dominación, de sometimiento se funda con estas estrategias que sobre la apariencia y la falsedad basan su funcionamiento. La ilusión de lo que supuestamente tiene mucho brillo se aprovecha del poder que ha adquirido, gracias a la sociedad que le da facultades, para sacar ventajas de ello. Algunas mujeres supuestamente bellas y hombres también, pero quizá más comúnmente las mujeres usan sus atributos para dominar, manipular y sacar provecho, lo mismo los que tienen dinero, algunos lo usan como fuente de poder, con la fama sucede algo similar. Podría decirse que la supuesta belleza orientada por los prototipos es, en un mundo injusto como en el que vivimos, una fuente de poder. Al parecer todo aquello que discrimina, domina, somete, manipula, engrandece, humilla es injusto, lo justo tal vez es la igualdad por encima de las formas, colores y apreciaciones equivocadas. ¿Qué argumento es la belleza o la fealdad como para usarse diferenciando a unas personas de otras, engrandeciéndolas o denigrándolas? Lo que hay por sobre cualquier ridiculez de este tipo es igualdad. 197. No puedo conocer la verdad, entonces intentaré empezar por desmantelar las mentiras históricas. 198. Un joven adulto de 35 años relata haber perdido la fe en el amor, cuenta que por más de 5 veces fue rechazado por mujeres a razón de su gordura. Habla mucho él mismo del problema que ha sido estar gordo desde niño, ahora ya no se enamora, ni se compromete con ninguna mujer. En el fondo el miedo al rechazo lo ha orillado a perder lo que llama la fe en el amor. Ese filo tienen los estereotipos. Y no es un asunto de salud, ni de doctores, su corazón late perfectamente, pero su apariencia ha sido juzgada de un modo cruel porque las apariencias dominan y tanto a la gordura como a otros tipos de aspectos se les condena tan atrozmente. ¿Somos conscientes del daño que hacen este tipo de señalamientos? 199. Se podría decir que en cada familia hay una historia de caso relacionada con este tema, incluso podría llegarse a afirmar que en cada vida hay una historia de este tipo, cada persona tiene su propia experiencia al respecto. Desde niños la masacre es inmensa, la clasificación, la división, la interpretación sobre las apariencias, ¡qué locura! 200. Señora, mientras más grande es usted, mientras más años cumple, más hermosa, su piel con el paso del tiempo, contemplativamente cada vez más bella se ve, no sienta usted que la edad le quita valor, su precioso valor es infinito. Un honor es tener a los adultos mayores en este mundo, respeto merecen, cordialidad, atención, amor. 201. Extra, extra, buena nueva, la fealdad no existe. Felices todos, felices todos. 202. Una joven le dice a otra, tu novio está bien feo, y ella responde, ¿en qué te basas para decir eso? La duda sobre la fealdad es algo natural. Lo antinatural es la aceptación de que alguna fealdad en los rostros o cuerpos existe. Ya en la energía que envuelve al mundo hay una intención de sanar estos temas, en el ánimo social, cualquier cambio llega a su momento. En este caso, en lo que respecta a los estereotipos, en muchos sentidos y ámbitos se puede percibir una sensación de que son injustos, falta poco para su desaparición. 203. El odio es una forma de amor descoyuntada, la venganza es una alteración perversa que en lugar de buscar perdón, aunque lo quiera, por orgullo y otras razones psicológicas invierte su camino y genera un fuego inmenso. En el fondo de cualquier manifestación violenta un impulso de amor se mantiene vivo, pero no sabe cómo mostrarse adecuadamente. Quizá la fealdad desde cualquier punto de vista no existe y no es sino una alteración, una patológica forma de amor que por daños, historias y genética se desarrolla de ese modo. Amor a la inversa, odio, pero amor fundamentalmente. La criminalidad disminuirá con el desarraigo de los estereotipos, la aceptación de la hermosura que se trae consigo la paz, el resentimiento, el dolor, la angustia que se fomenta con el enjuiciadero, con las etiquetas, con el estar señalando el aspecto de las personas genera reservas energéticas densas y sombrías para que las personas con desagrado y rencor en un momento dado se conviertan en potenciales criminales. El crimen se da en gran medida por falta de amor y por supuesto que la idea de fealdad contribuye al desamor, a la falta de aceptación, a la baja autoestima, al deseo de vengar esa circunstancia.
Un nuevo sol traerá entre sus brillos nuevas formas de entender estos temas y la violencia bajo cualquiera de sus modalidades disminuirá considerablemente. 204. Confía en tu voz interior, en esa sabiduría inmensa, extensa, infinita, esa voz, reflexionando sobre los aspectos, los rostros, los cuerpos, encontraría que no existe alguno feo, y en otros asuntos, o sea, no únicamente considerando los que se relacionan con la fealdad, la voz interior también puede guiar y ser muy buen maestro. Los estereotipos se alzan muchas veces atropellando la interioridad, sus danzas y gozos. La cultura puede ser esa imposición que en ocasiones impide el aflore de nuevas expresiones, sin embargo, el murmullo del alma es en sí mismo un motor que irradia para el surgimiento de diversas formas de entender el mundo, hacerlo libre y contemplarlo hermosamente. 205. Por supuesto que no hay que maltratar a la persona que se encuentra estereotipada, hay que amarla, algún vacío se llena con estereotipos y en eso se puede ser empático. Todos estamos estereotipados de algún modo. Quizá es mejor no maltratarnos entre nosotros mismos y al mismo tiempo tal vez sería recomendable descubrir el vacío, desarraigar los estereotipos y, juntos, encontrar una nueva luz, un nuevo camino, abierto, infinito y acogedor. Existe una gran vulnerabilidad en aquellos que sufren de los estragos de estas ideas, aquellos que sin parar se hacen cirugías plásticas, aquellos que tienen anorexia, bulimia, rencor, y estamos todos en esto involucrados. En esa sensación de desamparo y en esa búsqueda de ser lo que no se es, existe un rechazo del yo y una búsqueda sobre superficiales e inestables opciones. Todos por alguna razón sentimos alguna imperfección en la apariencia, del modo en que todos somos vulnerables al estar en este campo de guerra y competencia. Una alternativa ante estos desequilibrios puede ser la aceptación, el amor y la unidad entre todos los seres humanos, una unidad que se logra dejándonos de juzgar, comprendiéndonos, respetándonos y en suma amándonos. 206. Las diferenciaciones empiezan desde que se nace, desde ese momento se dice que está feo o hermoso el bebé, y a los que son hermosos se les carga más tiempo, se les sonríe, y a los que son supuestamente feos se les trata de manera diferente, con menos atención. ¿Y que va formando esto a nivel de la energía que se transmite? A los bebés supuestamente feos se les siembra resentimiento, confusión, y posiblemente esa distinción y calificación que se hace sobre las personas incluso desde que nacen, al ir creciendo no las entienden. En algunos casos cambia, es decir, encuentran aceptación y belleza, pero en otros se sigue rumorando sobre su supuesta fealdad y con ello se ataca el valor de la vida, la conformación y el afecto. De cualquier manera cambie o no la apreciación que se tiene sobre su aspecto, esto conduce siempre, e irremediablemente a una injusticia, la de dividir a la sociedad, la de discriminar, comparar y atacar sin razones suficientes para hacerlo. De hecho parece que nunca existen razones suficientes en ese sentido, así que lo más conveniente parece ser el dejar en libertad, respetar y amar la existencia con todo lo que ésta contiene, así un mundo más justo, libre y amoroso se hace posible. Amar a todos, querer a todos, ver en todos belleza, esa es una opción, democrática, justa, armoniosa y conducente a la paz. 207. Tal vez ni sobre las ideas antes expuestas, ni sobre ninguna otra se puede fanatizar. El fanatismo en cualquier caso es violento, y si pregona libertad o algún valor del tipo acaba siendo por su propia condición autoritaria y dogmática contrario a los preceptos que defiende. El respeto por la diversidad es fundamental, de tal suerte que lo que se exprese o se describa tiene un carácter de posibilidad y no de rigor o deber. La argumentación y no la imposición son al ánimo de todo este conjunto de reflexiones. Nunca lo impuesto florecerá, en cambio todo aquello hecho con amor y en libertad tendrá los mejores y más relucientes frutos.